Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lina y en el video de hoy vamos a hablar de la fe. Como siempre les digo al principio de mi canal, si no estás suscrito, suscríbete. Si te gusta el video, dale like. Y si algún video de este canal ha sido de bendición a tu vida, compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición a la vida de otros y podamos seguir creciendo. Amén. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Ok, les quiero leer un versículo. Y claro, vamos a leer en Hebreos, sí, eso mismo que estás pensando, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, la fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo, lo voy a leer del 1 hasta el 5. Deberíamos leerlo entero, pero lo voy a leer hasta el 5 y luego le seguiré hablando. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer el último versículo otra vez. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante que nosotros entendamos, primeramente, que el cristiano, todo lo que está en la vida del cristiano, está basado en la fe. Y la Biblia nos habla claro en el versículo 1 que la fe es la certeza de algo que tú esperas. O sea, de que tú estás seguro de lo que estás esperando. Pero hay una convicción en ti, una seguridad. Pero es por algo que tus ojos no pueden ver. Es un tema muy esperanzador y a mí me encanta hablar de la fe porque siempre le digo al Señor que me aumente mi fe. ¿Por qué? Porque yo sé que a través de la fe podemos alcanzar grandes cosas, como nos dice el versículo, el libro de Hebreos, capítulo 11, en el capítulo 11 entero como tal. Entonces en este video yo quiero decirte a ti que estás escuchando sobre la fe. Es de que es importante que todos los días le pidas a Dios que aumente tu fe, porque créeme que con tu fe tú vas a alcanzar acercarte más a Dios. Con tu fe tú vas a poder ver un resultado de tu búsqueda con Dios, porque si tú oras pero no tienes fe cuando oras, entonces eso no va a traer resultado a tu vida. Es importante que entendamos que cuando oramos debemos de creer que lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo en oración al Señor, Él tiene todo el poder para darnos eso que le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Ahí está como que lo que a veces no nos gusta, pero siempre debe ser así, conforme a la voluntad de Dios. Así que es importante la fe en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por la fe, dice que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Y dice que por esto también Dios creó la tierra, o sea, Dios creó todo. En el versículo 2 dice, por la fe entendemos, o sea, a través de nuestra fe, de nosotros tener fe, nosotros podemos entender. O sea, esto me deja a mí pensar, me deja entender que hay cosas que nosotros no podemos entender si no tenemos fe. Por eso es importante que cuando nos vayamos a preguntar algo, nos preguntemos primero si tenemos fe. Nos aseguremos de que tenemos fe para entonces recibir una respuesta. Porque si tú no tienes fe, hay cosas que tú no las vas a poder entender. Pero dice el versículo 2 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Sabemos que en el libro de Génesis capítulo 1 vemos como Dios crea todo con simplemente
decir, con simplemente su palabra. Con su palabra Él creó todo. Por eso es que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, que todo lo que fue creado por la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos fe y buscamos, hermano, de verdad, lo digo por experiencia, cuando tenemos fe en Dios, primeramente en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo primordial. O sea, que por fe creemos que Él lo hizo por amor. Por fe creemos que Dios es amor. Por fe creemos en Dios, porque nosotros no hemos visto a Dios, pero creemos en Dios por la fe que tenemos en Él. Amén. Por la fe que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la fe es lo que nos hace entender. Así que necesitamos fe no solamente para ver, sino para entender lo que Dios hace y ha hecho en nuestra vida y hizo por nosotros en la cruz del Calvario. También es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener nuestra fe bien fundamentada en Jesucristo, que no podemos poner nuestra fe en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, que debemos de poner nuestra fe en Dios y no en el hombre, que debemos de esperar que Dios sea nuestra salvación y no el hombre. Entonces es por esto que es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros tengamos fe y que cuando nos acercamos a Él estamos creyendo no solamente que vamos a recibir, sino que Dios nos está escuchando, que Él está ahí dispuesto para nosotros, que Él quiere el bien para nosotros y no el mal. El salmista dijo en el capítulo 16, versículo 2 del libro de los Salmos, dice que él entendió, que le dijo a Dios, su alma le dijo a Dios, mi alma ha dicho de ti, tú eres mi Dios. O sea, su alma le estaba diciendo a Dios, tú eres mi Dios y no hay bien para mí fuera de ti. O sea, en ese momento la fe del salmista estaba totalmente fundamentada en Dios. Y es importante que nosotros que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, que pongamos nuestra fe en Dios, que pongamos nuestra fe en Él y esperar en Él, porque Él conoce nuestro tiempo, Él conoce todo lo que nosotros necesitamos, Él conoce cómo los tiempos se van moviendo, cómo nuestra vida va cambiando. Dios sabe todo eso, Dios sabe cómo nos sentimos, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe las palabras que a veces queremos expresar y no sabemos cómo expresarlas. Dios sabe todo eso, pero nosotros tenemos que tener fe de que Él es todopoderoso y lo sabe, de que Él es omnisciente, o sea, Dios todo lo conoce. Y cuando nos acercamos a Él, debemos de entender y pedirle a Dios que nos dé la fe para que cuando nos acerquemos a Él entendamos que estamos delante de un Dios que es todopoderoso, todo soberano, que todo lo sabe, que todo lo puede y que a través de Él podemos recibir no solamente el perdón, podemos recibir el perdón, podemos recibir sanidad, podemos recibir liberación, podemos recibir transformación, podemos recibir provisión cuando necesitamos algo, podemos recibir bendiciones, podemos recibir tantas cosas a través de la fe, de que cuando nos acerquemos a Él entendamos que estamos delante de un ser supremo, del Dios todopoderoso que está por encima de todo. Y dice la Biblia en el libro de Isaías que nadie le puede decir a Dios qué tú haces. O sea, eso es algo tan grande, porque cuando tú entiendes esto y cuando meditas en esto, que es importante para ayudarnos a nuestra fe, esto es un tips que lo voy a dar. Es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios, en la Biblia, porque cuando meditamos en esto de que a Él nadie le puede decir qué hace, entonces podemos ir donde Él humillados delante de Él, queriendo que Él haga nuestra voluntad. Queriendo que Él haga su voluntad en nuestra vida. Podemos ir delante de Él y entender que estamos delante de alguien que todo lo puede. Así que es importante que hoy nuestra fe crezca, porque sin fe, dice el versículo 6, pero sin fe. O sea, todo esto que nos dice los versículos del 1 al 5. Por la fe estos hombres hicieron esto, por la fe esto fue creado, pero hay un pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Dios no está agradado, no puede hacer nada por nosotros. Cuando Dios no está agradado, no se puede mover a nuestro favor. Entonces es por eso que nosotros debemos de acercarnos con fe, porque cuando tenemos fe le estamos diciendo, Señor, yo te creo. Cuando tenemos fe le estamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando tenemos fe le estamos diciendo, Señor, yo estoy actuando bajo la palabra que tú me has dado. Así que si tienes fe, también tienes que actuar. ¿Por qué
la acción, la fe sin acción es una fe muerta. Entonces es importante que cuando tenemos fe actuemos por lo que hemos creído. Porque en este capítulo más adelante, si usted se lo lee en su casa, lo voy a dejar para que se lo lean en la casa. Es importante ver cómo Dios menciona a Abraham. Él actuó en su fe. Dios menciona a Enoc, caminó con Dios. El camino de Enoc con Dios era la muestra de que él tenía fe en Dios. Como Sara recibió, como Abel recibió, porque ofreció una ofrenda con fe. Porque sabía para quién era la ofrenda. Así que en este día, dile: Señor, aumenta mi fe para que yo te pueda dar una ofrenda de acciones, que yo pueda ofrendar mis acciones en fe, que yo pueda caminar en fe y que yo pueda mostrarte a ti, Señor, que yo pueda caminar delante de ti, Señor, y pueda mostrarte, Señor, que yo creo que tú estás ahí escuchándome y yo creo que tú puedes hacer algo grande en mi vida porque tú eres un Dios todopoderoso. Así que en el día de hoy, haz que tu fe crezca, muévete, busca al Señor. No es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de no perder el tiempo. Así que levántate y actúa en tu fe. Así que nada, como siempre les digo, aprende, crece, sé todo lo que puedas hacer sin ofender a Dios, a tu prójimo o a ti mismo. Y eso incluye suscribirte a este canal. Dios te bendiga.